Hi, dear students. It's great to be here with a new unit number 4, for all time shape. Ok, vamos a comenzar con una nueva unidad. Tengo que poder estar aquí. Vamos a comenzar con con las lecciones. Un word bank. Ok, tenemos la palabra apparat, livestock, crops, beast, lantern, fireworks, envelope, spring. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la palabra B is livestock, que es ganado, E es lantern, es linterna, G, letra G, envelope, H, spring, como decir primavera, A, parrot, D, beast, bestia, F, fireworks. En este caso significaría fuegos artificiales. Y letter C, que es crops, que es como decir en este caso estos campos en los que se cultiva. La primera lección se llama Appeal of Tradition. Como podemos ver aquí hay diferentes imágenes en las que vemos varias tradiciones que no son usuales aquí en nuestro país. Y comenzamos con la parte del grammar, de Reflect on Grammar. Y tenemos un tema que se lo ha visto en unidades anteriores, que es Passive Voice. Dice, vamos a primero a leerlo en inglés. Use the passive voice to emphasize actions or when the door of the actions is not important or unknown. Se usa el passive voice para enfatizar acciones o cuando el hacedor de la acción no es importante o es desconocido. Por ejemplo, to form passive voice sentences, use the auxiliary verb to be. Ya hemos visto eso, ¿verdad? And the past participle form of the main verb. Para usar la forma pasiva en una oración tenemos que usar el verbo auxiliar to be y el pasado participio de el verbo principal. Vamos a usar clarito. ¿Ok? Dice, si en este caso usamos el simple present, es statement. Houses are decorated with red paper. Si nos damos cuenta que en este caso estamos enfatizando más en el objeto que en la acción. Entonces comenzamos con lo que es el objeto que sería houses, casas. Usamos el verbo to be que sería are en este caso. Recordemos que tenemos lo siguiente. Cuando es singular, tenemos is para. He, she, it. ¿Ya? Tenemos plural. Cuando es plural, usamos are para they, you, we. ¿Ya? En este caso nos damos cuenta que es plural porque dice houses. Entonces, al decir houses, quiere decir que son muchas casas. ¿Ya? Houses. Y en este caso pasamos, si estamos usando un presente simple, usamos are. Pero aquí, en esta parte de decorate, también usamos esto. Si nos damos cuenta, dice decorate. Con ed, o sea, es como que conjugado al pasado. Y ahora sí, vamos a ver en pregunta. En pregunta tenemos lo siguiente. How are houses decorated? Si nos damos cuenta de que igual no es tan difícil con esto, viéndonos por los ejemplos, dándonos cuenta de cómo podemos usar el passive voice. Es como en español.
En este caso, si decimos las casas fueron decoradas con papel rojo. En vez de decir, en vez de decir, ellos decoraron las casas de papel rojo. Entonces, como no sabemos si se dice la instrucción de que se usa cuando no sabemos o no es importante quién lo hizo. Entonces, como no sabemos, no tenemos un sujeto, entonces usamos el objeto, que sería house, casas. Casas houses are decorated with red paper. Quien pregunta, how are houses decorated? Seguimos. Y también tenemos una forma de usar lo que es con simple past. ¿Qué tenemos? Fireworks. Where. ¿Qué significaba fireworks? Fuegos artificiales. Fireworks, fireworks were invented in China to scare away evil spirits. Fuegos artificiales fueron inventados en China para asustar, para que se alejen los espíritus malignos o espíritus malos. En pregunta, tenemos aquí, where were fireworks invented? Tenemos que decir China, ¿verdad? And why were fireworks invented? ¿Por qué fueron los fuegos artificiales inventados? Y tenemos una notita. Y tenemos una notita. Note. To introduce the door of performer of the action in passive voice sentences use the preposition by. En este caso, para introducir a la persona que lo hizo, usamos lo que es el by. ¿Ok? El by. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo. Fireworks were invented. Ya vimos que en este caso está el simple past porque es pasado del que se trata. By the Chinese in 7th century. Fireworks were invented by. Vemos que lo usa para después decir por los chinos. Ahora sí, vamos a ver unos ejemplos. The conflict between the colonies and Great Britain was finished on July 4 in 1778. ¿Ok? Y tenemos the Chinese New York is also known. Vemos que está pasado participio as the Spring Festival. The US birthday isn't celebrated. Aquí vimos que está usando presente simple, ¿verdad? Y también que usa el ed al final. Eso quiere decir que está en pasado. Así justamente como aquí. Igual acá. Tenemos red envelope with money are given. Estamos en pasado participio. To children on the Chinese New York Eve. ¿Ya? Listo. Pues vamos a seguir viendo este material. Lesson 2. Ya vamos a la lección 2. Past showing in the present. La instrucción dice match the verbs A to F with their synonym. Vamos a ver. Tenemos throw. Tenemos cited, perdón. Printed. Plot. Create. Portrait. Use. Invent. Describe. Consider. Apply it and push. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la letter A, su sinónimo sería consider.
thought, consider. Cited, be, like quote. Entonces, esto es algo que se tiene que uno memorizar. Entonces vamos a ver. Esta va con esta. Esta va con esta, facilito. Citar, citar es lo mismo. Princess, letter F, letter C, so, foolish. Tenemos también use, letter E, create. Invented, letter, sorry, es invented, letter E. D, ya usamos que era apply, es usar o aplicar. Y portray, letter F, es describe. Es como retratar o describir. Y tenemos algunos ejemplos o algunas lecturas que dice, Anne Frank's diary has been published. Okay, published. Y usa el has been. Esto quiere decir que estamos hablando de past perfect. Perdón, present perfect. Present perfect. ¿Ya? Tenemos también aquí, dice Nelson Mandela has been considered Apple current CEO has been quoted. The civil rights movement leader Martin Luther King has been described. Okay. Vamos a seguir revisando el material. Ahora sí, como les decía, reflect on grammar. Passive voice in the present perfect tense. Tenemos el presente perfecto, pero en las passive voice, la voz pasiva. Dice, use the present perfect passive to describe something that was done in the past, especially when you might not know when or by whom the action was done. Entonces, se usa el presente perfecto pasivo para describir algo que fue hecho en el pasado, específicamente cuando no se sabe quién, cuándo o por quién fue hecha la acción. Entonces, aquí tenemos Anna Frank Diary has been. Estamos hablando de Anna Frank Diary, de el diario. ¿Ya? Dice, has been published in 30 languages. Entonces, estamos hablando del diario de Frank. No dice Anna Frank published o Anna Frank write. Ana Frank escribió o Ana Frank hizo el diario, sino estamos hablando, no, hablando específicamente del diario. El diario había sido publicado o fue publicado en 30 lenguas, 30 idiomas. Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela has been honored with the Nobel Peace Prize. O sea, dice, the iPad has been considered Apple's greatest invention. Contractions. Entonces aquí vemos que hay contracciones, por ejemplo. Vemos que en vez de usar, se lo vamos a explicar. La oración completa sería I have been. Pero como estamos contrayendo, lo que usamos es se dice I've been given. ¿Y cómo sabemos de que en este caso se refiere a pasado, a presente perfecto? Porque este verbo, given, está en
en la tercera forma de la conjugación. El past participle. No está solamente en pasado. ¿Ya? Y también tenemos este acá. Recordemos que en este caso, su explicación sería he is, no es he is. ¿Por qué sabemos que no es he is? Porque está usando el being y además de eso está usando este de aquí, justamente está aquí, el being. Y además de eso, después está el verbo en tercera conjugación, en tercera forma. Entonces, como está pasando esto, sabemos de qué sería he has been. ¿Ya? Igual, como les explicaba anteriormente. Tiene bastante que ver con el singular. El singular es has y se usa para he, she, and it. Y el plural sería y se, have y se usa para you, we, or they. En sí, plural. Entonces aquí vamos a hacer una práctica, una pequeña práctica. Vamos a cambiar el color para que se vea. Ok. Dice, the civil rights have been created to protect individual freedom. The idea, the ideal of giving everyone equal opportunities. Tenemos que opportunities está en plural, entonces have been considered. ¿Okay? Tenemos lo siguiente. High-tech gadgets have been assigned to education lately. There are few leaders who have been portrayed as benefactors of humanity. Entonces, vamos a dejar un momentito sobre este de aquí. Si nos damos cuenta, usamos have been, porque no ha habido ningún singular. El siguiente. Lesson number 3. All times and modern times. Tiempos antiguos y tiempos modernos. Ok. Comenzamos con un word bank. ¿Qué se refiere a text messaging, Tigo, post, fire signal, video conference, word of mouth, online chat. Text messaging, chatear. Tigo, post, como decir en este caso, mensajería por correo. Fire signal, como pueden ver, es como señal de fuego, señales de humo que le dice también. Videoconferencia, word of mouth, es como decirle a alguien de boca, o sea, de boca a la otra persona, con palabras. O sea, presencial. Online chat, chat online. ¿Okay? Y aquí tenemos algunas palabras súper importantes cuando escribimos en inglés. O también que pueden hacer la diferencia entre el sentido de la oración. Por ejemplo, usamos but, pero. While es mientras. However, sin embargo. Although, a pesar de. Entonces, si una oración, por ejemplo, aquí tenemos
la oración A dice, in the past, people used to send smoke signals, como le digo, señales de humo, but, ¿qué significa el pero? Que ya no vamos a hablar de eso, sino dice now, but now. Vamos a hacer un contraste, but now. Como que sí, bueno, pasaba eso, es como que a mí me gustaba el chocolate cuando era pequeña, pero no podemos decir, pero me sigue gustando. No, tenemos que hacer un contraste, pero ya no me gusta. Si queremos decir pero me sigue gustando, tendremos que cambiarle pero por y, me sigue gustando. Entonces lo mismo es en inglés. Dice, in the past, people used to send smoke signals, but now they use online communication. Pero ahora ellos usan comunicación online, o sea, comunicación en línea, o sea, por medio de el internet. While, tenemos la siguiente oración, while, mientras. While in the past people send letters and cards, today they send text messages to friends and relatives. Mientras en el pasado la gente enviaba cartas, today, en este caso le ponemos coma, today, hasta ahora, también es para contrastar como nos damos cuenta. Today they send, ellos envían mensajes de texto a amigos o familiares. Although many years ago the telephone and the radio modernized the world, now they, coma, tenemos que hay una coma. Tenemos que darnos cuenta también dónde poner las comas para saber cuándo usar las comas nosotros también. No es poner coma por poner. Nowadays, it is Facebook and Twitter that have revolutionized and made people's lives easier and faster. A pesar de muchos años antes, el teléfono y la radio modernizaron el mundo. Ahora, nowadays, en el presente, es Facebook en Twitter y Twitter que han revolucionado la manera en la que las personas vivimos, porque las hacen más, han hecho nuestra vida mucho más rápida y mucho más fácil. Entonces, seguimos con la otra. Dorothy used to write letters and send telegrams. However, punto, however, coma. Today, she emails everybody. Entonces, nos damos cuenta que mientras que en las demás se usaba coma, por ejemplo, en but, estaba primero coma y luego but. En while, se pone la oración, coma y la otra oración. Although, igual, la oración, coma y la otra oración. En el caso de however, hacemos una oración. Vamos a anotar aquí. En however hacemos, esta sería la primera oración, la oración número 1, punto. Usamos esta palabra, coma, perdón, coma, y today she emails everybody. Nos damos cuenta de que el however, para usarlo tenemos que colocar un punto, coma y la siguiente oración. Esto nos sirve bastante para entender cuando a veces leemos que no se está refiriendo a algo mismo, sino que está contrastando una idea o la idea es contraria a la anterior. Nos damos cuenta por el however, por el although, el why o el but. Y eso sería todo de lo que es la unidad número 4. Entonces, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Igualmente pueden realizar.